De todo, hermano, de todos los métodos. Y pensé yo, por esta adicción, que iba a morir joven, ¿no? Que ya no podría dejarlo, ¿no? Porque ya dormía sentado con un balde de agua para escupir toda la noche, me asfixiaba. Ya pensaba yo, ya fui, ¿no? Ya esto me controla, me domina, no lo voy a poder dejar de hacer. Y bueno, llegó el año 2001, ya tenía yo 2 hijos y conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces empecé a experimentar la vida del Señor Jesús en mi ser. Y seguía fumando. Yo no dejé, como era una adicción, hacíamos células en mi casa, los hermanos nos visitaban, yo salía un ratito, prendía mi cigarrito, me lo fumaba, volvía a la célula. Cuando venía acá a la congregación me sentaba al último para poder fumar. Ya me tenía controlado. Pero la diferencia entre los métodos naturales y Dios es que en los métodos naturales tú eres la fuente y en el Señor Cristo es la fuente. Esa es la gran y maravillosa diferencia. Entonces yo comencé a conocer al Señor Jesús a través de la Escritura, nací de Dios, tenía un hambre por la palabra, pero mi mirada se enfocó en lo que el Señor Jesús hacía, ¿no? Me acuerdo que leí el Evangelio de Juan y comencé a mirar, y cada vez que veía un milagro del Señor en las Escrituras, mi corazón se emocionaba, ¿no? Y yo decía, Señor, si para ti resucitar a un muerto, enderezar a una encorvada, liberar a los endemoniados, sanar a todos los enfermos, como si nada, ¿no? Y yo decía, ¿qué será pues para ti que yo deje esta adicción, ¿no? Pero ¿qué será para ti, no? Para mí no, para mí era imposible, pero para él no. Esa es la clave, hermano. Puede que tú estés acá chancándote porque siempre eres tentado a la depresión y caes en la depresión. Puedes que estés acá chancándote porque estás en adulterio y crees que no vas a poder, que estás engañando a tu marido, a tu mujer, crees que esto es algo imposible, que esto te va a destruir. Pero la clave es que tú veas lo que el Señor es poderoso para hacer y que dejes de mirar tus propias fuerzas para dejar de hacer algo. Ese fue el punto de quiebre, vamos a decirlo así. Mi corazón se comenzó a llenar de expectativa porque yo decía, Señor, ¿qué será para ti que yo deje la adicción? ¿Qué será para ti, Señor? Y venía, ¿no? Me congregaba fielmente martes, jueves, sábado, domingo. En mi casa leía mi Biblia con mi cajetilla de cigarros, mi gaseosa, y fumaba. Me acuerdo que terminaba mi lectura bíblica y ya me había fumado 20 cigarros. Seguía en la adicción, pero ya no me condenaba por eso. Porque es una adicción, hermano. A veces no comprendemos a las personas que están en adicción. Los condenamos, los juzgamos y les hacemos daño al hacer eso. Porque pensamos que se trata de la fuerza de voluntad que ellos tienen para dejar de hacerlo. Y dice la Escritura en Colosenses que la fuerza de voluntad está limitada por el deseo de la carne. Sí, tiene una apariencia de piedad la fuerza de voluntad, pero tiene límites por los apetitos de la carne. Entonces, mi corazón se llenó de expectativa y yo venía a la congregación, esta es mi noche, Señor. Porque además, por la gracia del Señor, en esta congregación hemos visto milagros de milagros de milagros, ¿no? Sanos de cáncer, muelas sanándose, tantos milagros que seguimos viendo por la gracia del Señor. Entonces yo le decía, Señor, esta es mi noche, esta es mi noche, esta es mi noche, cada vez que venía, pero no pasaba nada, no pasaba nada. Me acuerdo que en junio más o menos del 2001 conocí al Señor Jesús, julio, agosto, en septiembre, el pastor predicando por el Espíritu Santo. Yo ya les he contado esto, pero creo que por el tema que estoy compartiendo viene bien compartirlo nuevamente. El pastor dijo, aquí hay un hombre, él no me conocía personalmente todavía porque yo era nuevo, relativamente. Aquí hay un hombre, dice, que está
orando porque quiere dejar una adicción. Uy, mi corazón, pues, como yo estaba tan expectante de esto, mi corazón empezó a latir más fuerte, ¿no? Y yo te digo, esta es tu noche. Uf, imagínate, ¿no? Yo le decía al Señor, esta es mi noche, esta es mi noche. Y el pastor dice, esta es tu noche. ¡Wow! ¡Wow! Para mí eso fue impresionante. Yo te digo algo, dice el pastor, no cuento hasta 3. Si no pasas, te pierdes tu milagro. Pucha, no dijo ni uno, hermano. Yo salí disparado y me acerqué. 21 de septiembre del año 2001, yo dije, esta fecha nunca la voy a olvidar, porque esa noche experimenté la libertad de la adicción. Fue la última vez que fumé un cigarrillo, ¿no? Y no solo eso, sino que el Señor restauró mi vida por completo. Ahora, no estoy diciendo, ni enseñando, ni compartiendo mi testimonio para decir que debe ser así contigo. No. El enfoque es que tú pongas tu mirada en Cristo, que veas cuál es la capacidad del Señor y que dejes de condenarte porque te deprimes, que dejes de condenarte porque estás en adicción, que dejes de condenarte porque adulteras, porque robas, porque ves pornografía. No estoy diciendo que está bien, ojo, pero el condenarte no te va a ayudar, pues. Porque al condenarte, tu mirada vuelve a ti. Soy una basura, no debía hacerlo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué pecado estoy pagando? ¿No? Te condenas y tu mirada vuelve a ti. Y al volver a ti tu mirada, sin querer estás diciendo, yo soy la fuente de todo poder. No Cristo, yo lo voy a poder hacer. Y vuelves y te condenas. Lo digo porque yo lo he hecho, hermano. Le he pedido perdón a Dios tantas veces por ese pecado y de nada me ha servido. No sirve. Pedir perdón solo calma la culpa, es una pastillita que te calma la culpa, pero no te ayuda, pues, ¿no? Entonces, hermano amado, les decía la semana pasada que cuando tú estás viendo por la calle, supongamos que ves a una persona que se cae en su bicicleta, la tendencia es correr y ayudarlo, ¿sí o no? Pero cuando tú te caes, tropiezas, en vez de ayudarte, te das una paliza, ¿sí o no? O cuando ves a alguien caer, pecar en tu contra, en contra de alguien más, la tendencia ¿cuál es? Ir y darle chicote, látigo, insultarlo, condenarlo. Pero eso no ayuda, hermano. Es por eso que vamos a ver por la Escritura, amada familia, lo que sí ayuda. Lo que Dios ha provisto. Número 1, nuestra libertad está en Cristo. En Cristo. No aparte de Cristo. No vas a ser libre porque confiesas tus pecados. No vas a ser libre porque pides perdón. No vas a ser libre cuando dejes de pecar. No vas a ser libre porque te chancas el pecho, te culpas y te castigas. Sí puedes calmar el remordimiento, qué sé yo, pero tú ya eres libre en Cristo. En Cristo. Y tú y yo estamos unidos a Cristo. Entonces el propósito de Dios es manifestar esa vida. Dios quiere manifestar la vida de Jesús a través de ti. Pero cuando tú te culpas, te condenas y te acusas, estorbas que Dios haga su obra. Tú impides con la culpa, con la condenación, con el castigo, que Dios manifieste esa obra. Hermano, si tienes que ser radical con esto, hazlo. Gracias, Señor. Cristo me ha hecho libre. Tu palabra dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Puede que estés en una depresión terrible. ¿Por qué a mí esto que me pasa? Pero gracias, Señor, en Cristo ya soy libre. O sea, puedes estar experimentando lo duro del pecado, ¿no? Lo terrible que es el pecado. Pero ahí, hermano, vuelve tu mirada a Jesús. Él es tu vida ahora. Él te habita a ti. Vuelve tu mirada al Señor. Pero Señor, tú eres mi pastor y nada me falta. Tú has suplido mis necesidades. Yo soy tu justicia en Cristo Jesús, Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Señor.
No te condenes si estás en adicción, no te condenes si estás en depresión. No estoy diciendo, ojo, lo aclaro, que está bien, hermano. Pero el condenarte jamás te va a sacar de eso. Jamás, jamás. Amén. Ahora vamos a ver la escritura. Que la santificación, la santidad es el resultado de la vida del Señor. En Romanos capítulo 6, verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense, hermanos preciosos, la santidad, la santificación es un fruto. No es un objetivo ni es una meta. Ahora que estás unido a Cristo, ya estás unido a Cristo. Ahora hago un paréntesis, ¿no? Para los hermanos o para las personas que están viendo el video de repente, o para las personas que todavía no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. La verdad de la libertad que ya tenemos en Cristo nos alcanzó el día que tú reconociste a Jesús como Señor. Ese día, la verdad de la libertad que tenemos nos alcanzó. Entonces, si tú todavía no has reconocido el señorío de Jesús, todavía no tienes esta libertad. Aprovecho para invitarte a recibir a Jesús como el Señor de tu vida. No necesitas chancarte el pecho, golpearte la cabeza, solo tienes que decir, Señor Jesús, te reconozco como mi suficiente y único Salvador. En ese instante la libertad que Dios te ha dado en Cristo te alcanza. Dice la Escritura que eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. En lo natural, tú todavía vas a ver las debilidades, las circunstancias, los problemas, pero esa verdad ya te alcanzó. Ya te alcanzó. Amén. Entonces nuestra mirada tiene que estar en esta verdad, no con fanatismo religioso por si acaso. Nuestra mirada en esta libertad a pesar de las dificultades de las circunstancias. No para que dejes de ayudarte con métodos naturales, pastillas, medicina, doctores, no. Sino para que tu fuente sea Jesús. Y en la medida en que tú pongas tu mirada en Cristo y seas transformado, se van a manifestar los cambios. Amén. Entonces, ¿cómo se aplica esta verdad? Dice que tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la santidad, el dejar de pecar, es un fruto, es el resultado de algo, no es la meta. No es la meta que dejes la depresión, no es la meta que dejes de fumar, no es la meta que dejes de adulterar, no, esa no es la meta. No es la meta que dejes el alcoholismo, no es la meta. Eso es resultado de la vida que ahora tienes en Cristo Jesús. ¿Y cómo se aplica? Vamos a ver esto en Romanos capítulo 8, verso 12 en adelante. Dice Romanos capítulo 8, verso 12 en adelante. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero, o más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. No le debemos nada a la carne. O en otras palabras, tú no le debes nada a los principios humanos para dejar de pecar. Porque si vives en base a estos principios humanos para dejar de hacer algo, vas a morir. Si pones eso como fuente, como fundamento, ¿no? Me explico porque no estoy diciendo que los métodos humanos sean malos, pero si lo pones como fuente, no importa lo que hagas, vas a seguir muerto. Eso es lo que dice la Escritura. Pero dice, si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Vamos a ver cómo es esto posible. El verso 14 lo dice, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
El Espíritu Santo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Que eres un hijo de Dios, no que eres un sucio pecador. Yo he contendido en algunos debates con algunos hermanos que dicen, nosotros somos pecadores salvos por gracia, pero seguimos siendo pecadores. Y no es la verdad, hermano. Porque si tú dices que eres pecador, estás yendo en contra de lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Tú eres un hijo de Dios. Eras un pecador. Sí, pero hermano, yo sigo pecando. Pero eres un hijo de Dios que peca, nada más. Pero no eres pecador. Esa naturaleza ya fue quitada de ti. Tú eres un hijo de Dios. Estás unido a Cristo. Entonces deja de considerarte un pecador. Porque como tú te consideres, como tal, como dice Proverbios, así como piensa el hombre en su corazón, así se manifiesta, así se comporta. Entonces, cada vez que tú sientas la tentación a decir, soy un pecador, resiste. No, soy un hijo de Dios. Abba, Padre, soy tu hijo. Entonces tú le vas a permitir a Dios manifestar su obra a través de tu ser. Somos hijos de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Esta es la forma, familia, en la que nosotros aplicamos esta verdad a nuestras vidas. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, hermanos amados, Dios desea transformar tu vida. Dios no quiere que tú vivas en ningún pecado porque eso te va a destruir, va a estorbar. Dios no quiere que tú vivas atado a esa debilidad. Dios no quiere que tú sufras las consecuencias, porque pecar tiene consecuencias, hermano. Sí, hay consecuencias. Pero hay algo importante también que es necesario que tú sepas. Si ya pecaste y estás atravesando las consecuencias de haber pecado, tú debes saber que Dios trató con las consecuencias también. Isaías dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, seguridad y reposo para siempre. Es decir, puede que ahora mismo estés atravesando las consecuencias de haber pecado, pero no digas, ya no, de esto nadie me saca. No, Dios trató también con las consecuencias. Entonces enfrenta las consecuencias sabiendo que hay libertad en Cristo. Les contaba la semana pasada que nosotros tenemos un sobrino que se fue a vivir a Lima y empezó con las malas juntas y empezó a andar en pandillaje. Eventualmente cayó se volvió como que asaltante, ¿no? Empezó a portar armas por las malas juntas, pero él se metió, ¿no? No es que las juntas te obligan, ¿no? Él se metió en esto. Empezó a andar en malas juntas y un día la policía lo capturó robando un restaurante con un arma de fuego a él y a sus 2 compañeros. Él no tenía el arma, pero estaba ahí. Entonces a nosotros nos dolió porque era nuestro sobrino, ¿no? Y lo metieron a la cárcel, ¿no? Me acuerdo que Manuel, mis hermanos y yo comenzamos a orar, ¿no? Al Señor la verdad, porque él era creyente, él había recibido a Cristo. Señor, tu palabra dice, ¿no? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tu palabra dice, Señor, que tú has tratado con el pecado y con sus consecuencias, Señor. Alumbre el entendimiento de nuestro sobrino, revela a Cristo a su vida. Y en lo natural, hermano amado, él tuvo que enfrentar las consecuencias. Se tuvo que ir a la cárcel, tuvo que enfrentar su proceso, pero tendría que haberse quedado muchos años en prisión. Pero por esa gracia maravillosa, por ese amor incondicional de Dios, que no toma en cuenta el pecado de los hombres, que dice 2 Corintios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No estoy diciendo que está bien lo que él ha hecho, hermanos, no. Pero por esa gracia maravillosa,
Él no estuvo más de 3 meses en la cárcel y salió en libertad. Y no solo eso, hermano, él se arrepintió. Ahora tiene una linda familia, vive en el extranjero, totalmente restaurado. Porque es la gracia del Señor. ¿Qué dice Santiago? Y si hubiere cometido, el Señor nos levantará a nosotros si hemos cometido pecados. Es Él, es su vida, es su poder, es su gracia. Entonces, hermano, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué debemos mirar? La gloria del Señor. ¿Y quién es la gloria del Señor? Cristo. Cada vez que tú veas la Escritura, tú tienes que ver a Cristo, hermano. Y esa gloria va a transformar tu vida para que los cambios se manifiesten eventualmente. De pronto, es algo orgánico, hermano precioso. Pero tienes que aprender a resistir la tentación. Bienaventurado el que soporta la tentación, dice Santiago. Porque cuando haya resistido la prueba, tomará la corona de vida. No estoy diciendo tienes que resistir dejando de pecar, hermano, por si acaso. Estoy diciendo lo que dice la Escritura, el que soporta la tentación. No dice el que soporta dejando de pecar. No estoy diciendo, y lo aclaro, lo digo siempre porque nos han acusado de decir que está bien pecar. No está bien pecar, no está bien, ningún pecado está bien. Pero, según la Escritura, como tú podrás dejar que el Señor manifieste su vida, es si soportas la tentación puesto tu mirada en Jesús. ¿No? Aun cuando estés en medio del pecado, pon tu mirada en Jesús. Aun cuando estés atravesando problemas en tu hogar, en tu familia, discutiendo, haciendo lo que sea, vuelve tu mirada a Cristo. Porque esa es la forma escritural de soportar la tentación, y esa es la forma escritural de echar mano de la vida eterna, y esa es la forma escritural que Dios ha diseñado para que su vida se manifieste y tú puedas experimentar esta libertad en tu vida. Cánsate, hermano. Cánsate de acusarte, de condenarte, de castigarte. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Entonces dice la Escritura que mirando a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, esta es la forma en que por el Espíritu hacemos morir las obras o las acciones de pecado de nuestra carne. Por el Espíritu. Esto es lo que debemos aplicar en nuestras vidas, familia. Si queremos experimentar de una buena vez la libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer Hebreos, hermano, capítulo 10, todo el capítulo 10, para ver que es importante que nosotros aprendamos a desarrollar una conciencia de justicia o una conciencia de reino o una certidumbre de fe, como dicen, ¿no? Para que nuestras conciencias no estorben el desarrollo de la vida del Señor en nosotros, es importante que veamos esto. Vamos a leer Hebreos 10, en el capítulo 10 del verso 1 en adelante. Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si hacemos un paréntesis de esta escritura, les quiero leer Romanos 5:20, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjense que lo que alimenta el deseo de pecar son las reglas, las advertencias, los mandamientos, si tú te sometes a ellas como fuente. Si tú te sometes a cualquier ley, advertencia, principio como fuente, entonces lo que vas a provocar es que el pecado abunde, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo he escuchado hombres de Dios prometer que nunca van a ser infieles, que han terminado siendo infieles a su pareja, que nunca van a caer en adulterio y han caído en adulterio, porque se lo han jurado, ¿no? Juro, prometo que jamás haré esto, y entonces en esa promesa estás alimentando ese deseo. Lo dice la Escritura, no estoy inventando nada por si acaso, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿cuántos han visto que cuando una pareja se casa, se juran fidelidad en el altar?
¿Y por qué se divorcian? Porque el juramento es un acto simbólico, no tiene fuerza, no te garantiza nada. Entonces, eso es a lo que yo voy. No está mal, no estoy diciendo, qué sé yo, a veces uno dice eso para probar que está siendo, digamos, genuino, ¿no? No, te prometo que mañana, tus hijos, ¿no? Te prometo que te compro tu bicicleta. Entonces tú lo haces como un acto no estoy hablando de eso, ¿no? De genuinidad, de que estás queriendo demostrar que lo que estás diciendo. Pero el problema es cuando tú te sometes a ese principio como fuente, ¿no? Y acá dice, ¿no? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, aquí está hablando de los judíos, ¿no? Que tenían su confianza en la ley. Pero nosotros podemos traerlo a nuestro contexto, ¿no? El verso 2 dice, de otra manera, si esto pudiera, mejor dicho, ayudar, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquí está el problema, hermano, la conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense que los judíos ofrecían la sangre de animales como sacrificio por sus pecados, pero la Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo cubría, no quitaba. La sangre de los animales cubría el pecado, pero no los quitaba. El verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. La Escritura dice que a Dios no le agradaron los sacrificios, los holocaustos y las expiaciones. Si a Dios no le agradó esto, lo que los judíos hacían, ¿por qué creen ustedes que a Dios le va a agradar que nosotros hagamos lo mismo? Imposible, ¿no? Y aquí el escritor de Hebreos está citando los salmos, ¿no? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, presten atención familia, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No para cada vez que pecas, para siempre. El sacrificio de Cristo ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros, porque ha sido hecha una sola vez para siempre. Entonces a quien tú debes recurrir cuando te equivocas, te tropiezas, te resbalas, caes y la friegas, es a Jesucristo. No a tus actos de contrición, no a la victimización. Pueda que seas tentado, no digo que no. Sin embargo, recurre a la ofrenda perfecta. ¿Ven? Y diciendo aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, en el sacrificio de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, en aquel entonces, ¿no? Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, gloria a Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, importante, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Fíjense, tú y yo somos perfectos en Cristo, para siempre. El Señor nos ha hecho perfectos en Cristo, en Él. Y ahora miren, esto es importante, y nos atestigua, aquí es tremendo lo que dice la palabra, y nos atestigua, o el mismo testimonio, dice, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora la ley funciona en nosotros como algo orgánico. No tienes que dejar de pecar, no quieres pecar, que es la diferencia. Pero cuando tú pones tu mirada en Jesús. Miren, Dios ha tratado no solamente con el pecado, sino también ha tratado con el deseo de pecar a través de su propia vida. ¿Tú te imaginas a Jesús? Uy, un cigarrito. ¿Qué tal si me lo fumo sin que el Padre se entere? ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? Uy, mira esa flaquita. No, es imposible. Porque Él es santo, santo, santo. Y tú, al estar unido en Cristo, también eres santo, santo, santo. Dios desea que eso se manifieste orgánicamente, familia. ¿Ven? Entonces dice, y lo mismo nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones como principios que van a regir espontáneamente, y en sus mentes las escribiré. Y miren esto, y añade, nunca más, digan conmigo, nunca más, me acordaré de sus pecados y transgresión. ¿Quién te hace recordar tus pecados? Pero ¿qué dicen algunos? El Espíritu Santo me está redarguyendo de pecado. Están diciendo algo que no dice la Escritura. No es Dios, hermano. No es Dios el que te está recordando tu pasado. No es el Espíritu Santo el que te está recordando que no fuiste buena madre, que no fuiste buen hermano. No es Dios el que está diciendo eso te está pasando porque no cuidaste bien a tus hijos. Ahora sufre, desgraciado. No es Dios, hermano. Es el diablo estorbando para que tú no disfrutes la gracia del Señor. Puede que la hayas fregado toda tu vida, hermano, pero en Dios siempre hay nuevas oportunidades. Joyce Meyer no contaba su testimonio. Su papá la violaba desde los 8 hasta los 15 años. Eso no creo que sea fácil de perdonar, naturalmente hablando. Ella tuvo que escapar de su casa porque sufría tremenda aberración. Se casó con un muchacho escapando de su papá, fracasó y después conoció a un hombre de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la gracia de Cristo, y comenzó su restauración en el Señor. Y ella era tentada siempre con el pecado de la falta de perdón, ¿no? De perdonar a su papá. Y se estancaba, hasta que un día tuvo la revelación del Señor de que tenía que dejarlo, que soltar, porque su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra Satanás. Quien había propinado semejante aberración fue Satanás, usando la debilidad de su papá. Pero ella soltó eso y ahí el propósito que Dios había diseñado para su ministerio empezó a levantar vuelo. Y años después, ella fue a buscar a su papá, lo perdonó y hasta donde yo sé, ella se hace cargo de su papá, ya es un anciano el Señor. Eso solo es algo que Dios puede hacer, hermano. Pero si tú le dejas al diablo que tú fuiste esto, que estás pagando por tus pecados, porque te acuerdas que te casaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, ya no tienes la oportunidad porque te casaste 12 veces, fracasaste aquí, hiciste esto, adulteraste, robaste. Si tú escuchas al diablo, nunca vas a poder disfrutar la gracia del Señor. Nunca. Digan conmigo, nunca. Más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? Que tú eres justo, que tú eres un hijo de Dios. Nunca te va a dar testimonio de que eres un pecador, hermano precioso. Nuevamente. Bueno, ya que sé que no soy un pecador, voy a seguir pecando. No estamos diciendo ni enseñando eso, por si acaso. Es bueno aclararlo.
Estamos hablando de la vida de Cristo. El cristianismo es Cristo en nosotros. No es una religión. No es lo que yo tengo que hacer. No es lo que yo tengo que dejar de hacer. Cristianismo es Cristo en nosotros. Mi enfoque está en la vida de Jesús, en su amor, en su gracia, en su poder. Ese es mi enfoque. En lo natural puedo seguir métodos. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, deja de comer arroz, deja el pan, por ejemplo, ¿no? Son métodos naturales, ¿no? Pero no es tu fuente. Tu fuente es Dios para todo. Tu fuente es Dios. Él te va a guiar según tu estructura emocional, según ¿cómo se dice? Tus células, tu organismo. Él te va a guiar a hacer ajustes naturales en tu vida. Lo que yo hago, de repente a ti no te sirve, y lo que tú haces a mí, de repente no me sirve. Pero lo que sí sirve es la vida del Señor. Aleluya. Lo que sí sirve es Cristo. Amén. Verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Tus ofrendas, tus holocaustos, tus sacrificios, tus actos de contrición no sirven, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, muy importante, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Otra escritura, otra traducción dice, purificados los corazones de la conciencia de pecado o de la conciencia de culpa, ¿no? A veces nos acercamos al Señor por alguna extraña razón, decía la semana pasada, pero ahora ya sé que no es por una extraña razón, sino por la religión, pensando de que al decirle al Señor lo mal que nos hemos comportado o lo malo que somos, pensamos que vamos a tener algo de aceptación, ¿no? Ay, Señor, soy una basura, no debía hacerlo. Por la religión creemos que eso sirve, no sirve pues. Acá dice, acérquense en plena certidumbre de fe, purificado tu corazón de la conciencia de pecado, de la conciencia de culpa. Es decir, en plena certidumbre de fe, sabiendo lo que eres en Cristo. Señor, me acerco a ti en plena certidumbre de fe, sabiendo que en Cristo he sido perdonado de todos mis pecados. Oro para que la vida del Señor se manifieste en esta área. Estoy siendo tentado con depresión, con adulterio, con adicción. Señor, oro para que tu vida se manifieste, para que tu gracia sea la que está obrando a través de mi vida y yo pueda, Señor, experimentar la libertad que ya tengo. No que tendré, ya tengo esta libertad en Cristo Jesús. Amén. Para terminar, hermanos preciosos, solo quiero reforzar este punto. Pedir perdón no está mal cuando se trata de nuestra familia, de tu esposa, de tus hijos, no está mal. Amor, perdóname, no debí faltarte al respeto, fui muy áspero contigo, perdóname, no está mal. Pero con Dios no funciona. Si tú, no estoy diciendo no pides perdón por si acaso, yo no estoy yendo en contra de ninguna enseñanza ni doctrina, pero mejor que pedir perdón, hermano, es mostrar agradecimiento al Señor por los pecados que nos han sido perdonados. Y además, te voy a dejar estos versículos del Nuevo Pacto para que veas que lo que la Escritura enseña es a predicar el perdón, no a pedir perdón. Predícate a ti mismo el perdón. Háblate de que has sido perdonado. Gracias, Señor, tú me has perdonado este pecado. Te agradezco que tú me has perdonado por caminar y adulterar, por, qué sé yo, fornicar, por robar. Tú ya me has perdonado este pecado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Entonces la Escritura nos habla de predicar el perdón. Les dejo las citas para que lo vean. Hechos 26, 14 al 18. Hechos 13, 37.
Efesios 1:3 en adelante, Colosenses 1:9 en adelante. Habla del perdón que Dios te ha dado por Cristo. Has sido perdonado. Acepta ese regalo de Dios. Tú has sido perdonado. Ya no vivas con culpa. Ya no vivas con condenación. Efesios 1:3 en adelante, Colosenses 1:9 en adelante. Vamos a aprovechar este tiempo para dar gracias. Dios no te está condenando, hermano. Dios no quiere que sigas así. Dios quiere sacarte de eso. Y lo ha provisto por su vida en Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, familia preciosa. Gracias. Gracias, Señor. Esta mañana de tu plenitud tomamos gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, dice la Escritura, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú estabas en Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Gracias, Señor. Gracias. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nunca se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Tu palabra dice, Señor, que somos tus hijos. Ya no somos pecadores, Señor. Somos tus hijos porque estamos unidos a Cristo. Gracias, Señor. Esta mañana te damos gracias porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Levanten sus manos al Señor y repitan conmigo: Padre, te doy gracias porque tú me has perdonado todos mis pecados, porque tú, Señor, me has hecho tu justicia en Cristo Jesús. Tu palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.